Bien, hoy viernes 7 de junio de 2013 estamos en Santiago de Chile con Elena Morote, hija del antropólogo peruano Osman Morote, para perspectivainternacional.net, Elena, con una entrevista acerca de la situación jurídica legal de tu señor padre. Siendo así, muy buenos días, y comenzamos señalando quién es Elena Morote, a qué se dedica en Chile. Bueno, primero te agradezco el pequeño espacio. Para mí es importante porque hoy, en este momento, es importante, como hija de Osman, hablar de la situación que él viene pasando como preso político allá en Perú, después de 25 años que él ya cumplió su condena. Me encuentro en Chile hace 10 años y vine a este país precisamente a causa de la situación que vivía el Perú. ¿Qué hago aquí? Me desenvuelvo como una persona, una ciudadana más, absolutamente un trabajo normal, tengo una familia, un trabajo, estudios, bueno, a eso me dedico. Elena, el próximo 11 de junio debería de salir en libertad tu padre tras 25 años de sentencia condenatoria. Para la opinión pública y para los interesados en general, ¿podría darnos algunas referencias sobre Osman Morote? ¿Quién es él como una persona profesional, como político, etcétera, etcétera? Bueno, de Osman podría yo hablar mucho. Como él es un profesional que hace 25 años se encuentra prisionero político hoy en el penal Piedras Gordas. Él ha pasado por muchos penales, sí, en el transcurso de su carcelería. Él es un reconocido profesor, antropólogo en la Universidad de Huamanga. Su padre, también un hombre muy importante, mi abuelo, para lo que ha sido toda la parte intelectual de hace 20, 30 años en el Perú, Efraín Morote. Y bueno, esa es como la cuna de Osman. Él es cusqueño, hizo su vida académica y parte de su vida, ¿no es cierto?, como profesor en Ayacucho, en la Universidad de Huamanga. Y luego, ya en los años 80, él es detenido en el año 86 en el gobierno de Alan García, y a partir de esa fecha nosotros vivimos lo que es el caso, en este caso de mi padre, no como prisionero político, pero él es un hombre que es muy productivo en términos intelectuales, académicos, de aportar al bienestar de la sociedad. De hecho, su trabajo dentro de la prisión, su labor, su vida práctica, siempre ha sido de crear cosas, ¿no? Osman no hace mucho publicó su libro, que lo tengo aquí, el Ya no soy, simplemente somos, su poemario. Él tiene muchas obras de carácter, en lo que se refiere a la literatura, en la poesía. Él tiene mucho trabajo en términos también de investigación y profundización de temas, ¿no es cierto? Yo pienso, yo digo, siempre le he dicho que él es un investigador donde esté. Él siempre está dedicado a profundidad a lo que ha sido su vocación, que ha sido el enseñar y el ir aprendiendo y conociendo más de la sociedad en que vive, ¿sí? La prensa peruana en todos estos últimos años sigue encargándose de enlodar a los presos políticos, a los prisioneros políticos peruanos y muy particularmente a su señor padre. En ese entendido, ¿qué puede agregar usted sobre Osman Morote como un político del nuevo tipo, como un político que alguna vez lo ha planteado él, que estaría al servicio del pueblo peruano y de sus gestas emancipativas? Él ha hecho su vida práctica, yo creo que siempre consecuente a sus ideales, a sus principios, a sus posiciones políticas. La prensa peruana, desde que él fue detenido, lo sometió, ¿no es cierto?, a una campaña negra de muchísimo tiempo, que pretendió precisamente descalificarlo políticamente, descalificarlo socialmente ante el pueblo, ante la sociedad peruana.
y acuñándole esto de terrorista, y más aún del terrorista número 2 de Sendero Luminoso, buscaron precisamente sumirlo, ¿no es cierto?, en esta persecución que ha durado muchísimo tiempo, que lo mantuvo en la cárcel, en donde él nunca fue, por ejemplo, reconocido, nunca fueron reconocidos sus derechos legales ni jurídicos, más aún estuvo como parte de toda esta política que luego va a implementar Fujimori para proscribir a todos aquellos que eran luchadores sociales de la época, más aún en el contexto que fue lo de la guerra interna en el Perú. Lo que yo podría decir de él, que se ha mantenido consecuente, que ha pasado una carcelería de 25 años de pena efectiva y que hoy demuestran, ¿no?, de que ese tiempo en prisión no ha decaído ni ha declinado su forma de y sus compromisos, ¿no?, cierto, políticos, sociales, que él siempre ha levantado. ¿Podrías muy brevemente precisar en qué ha consistido estos 25 años de reclusión por parte de tu padre en cuanto a la violentación de sus derechos jurídicos, legales, sus derechos fundamentales? Me refiero al régimen carcelario. Claro, lo que te puedo contar es de que los 25 años para él han sido muy complejos dentro de la prisión, porque a él le tocó atravesar, además de todo este endurecimiento del régimen penitenciario que vino posterior al año a la época de su detención con Alan García, donde viene el famoso autogolpe Fujimori que implementa, ¿no?, la nueva política post-autogolpe, en la nueva política antiterrorista, donde el régimen se endurece en las prisiones. Y esto implicó un encierro de aislamiento celular, implicó además un encierro con las mínimas condiciones dentro de la cárcel, ¿no?, como ser humano, como persona. No tuvo, como no tenían en general todos los presos políticos de la época, o sea, tuvo violentados todos sus derechos fundamentales en cuanto a cosas básicas, como desde el punto de vista de la visita, de la alimentación, de la salud, etc. Y una cosa importante en todo caso que a mí me gustaría decir es que siempre con Usman, como con otros considerados dirigentes del Partido Comunista, las condiciones fueron mucho más drásticas, mucho más duras. Es así que él no solamente sobrevive al intento de asesinato que hicieran el año 92 las fuerzas del Estado, ¿sí?, estos grupos paramilitares como el Grupo Colina, donde lo intentan asesinar por ser dirigente del Partido Comunista del Perú, y luego es él enviado al penal de Llanamayo, donde va a vivir uno de los regímenes de encierro mucho más duros, drásticos, en un penal que incluso fue cuestionado por la propia Organización de las Naciones Unidas. Luego de esto, además, a Usman en estos 25 años se le violentan todos los que sean derechos legales, jurídicos, como de la posibilidad de tener la redención de la pena, la posibilidad de tener los beneficios penitenciarios, más aún, después de aprobado el famoso beneficio penitenciario del 7x1, que de por sí ya era una medida absolutamente represiva contra los presos políticos que ya tenían más de 10, 12, 14 años, a él le buscan, le recortan y le quitan y le anulan el derecho al 7x1, porque él, como tuvo tantos años preso, en algún momento ya le correspondía, ¿no es cierto?, acceder al beneficio, pero sin embargo anulan ese nuevo decreto y anulan la ley del beneficio, y nuevamente se va cumpliendo toda una lógica de perpetuarlo en prisión y ver las formas de impedir su libertad, ¿no? Eso ha pasado durante los 25 años de prisión, lo que ha sido muy duro para nosotros, para los familiares, para sus hijos, ¿no es cierto?,
para sus hermanos y en general, puesto que lo hemos acompañado durante todos estos años sin poder hacer mucho y casi nada en términos judiciales, porque las leyes de la época de Fujimori se han mantenido y más aún se han endurecido y se han hecho peores estos últimos tiempos, cuando se suponía de que las cosas en el Perú tendrían que haber ido mejorando en términos del respeto a los derechos humanos y fundamentales de las personas y de los presos políticos. Y considerando que el tema de la guerra es un tema de hace más de 20 años, es como decir inconcebible el que se siga manteniendo y profundizando medidas represivas como esta de abrirle un nuevo proceso hoy en día para impedir su libertad. Decíamos que la próxima semana, específicamente, Elena, el 11 de junio debería de salir en libertad tu padre, considerando de que ya estaría cumpliendo los 25 años de sentencia condenatoria. Sí. Sin embargo, de manera muy premeditada, el llamado Poder Judicial del Perú está sacando el caso Soras, parece que con el fin de entrabar aquello. ¿Por qué crees tú que justo en esta coyuntura saca el Poder Judicial el caso Soras? ¿Qué objetivo persigue, no solamente en desmedro de tu padre, sino también de otros luchadores sociales? Claro, yo creo que eso que dijiste es muy importante, porque el proceso o el caso Soras del que se habla y que se ha vuelto a poner al tapete después de tantos años, a uno le pone a reflexionar, o sea, hasta qué punto, hasta dónde el Estado y a través de sus organismos es capaz, ¿no es cierto?, de maniobrar, de manipular, de ejercer su poder político para imponer medidas como estas, que son absolutamente ilegales, inconstitucionales, que hacen maniobras, ¿no es cierto?, dentro de la cuestión jurídica, judicial, con un objetivo bien claro. O sea, yo creo de que el tema del caso Soras, que ya no era de sorprender cuando lo sacaron públicamente, porque ya el procurador, este señor Galindo, había hecho toda una serie de planteamientos, de aseveraciones a la prensa en muchas ocasiones, donde él sostenía de que el Estado estaba viendo las formas, ¿no es cierto?, de cuidar, entre comillas, a la población, y por allí alguna vez todavía él mencionó algo, eso lo recuerdo perfectamente, cuando él le dijo a un periodista: no se preocupe tanto, que no hay que tener temor, porque el Estado está tomando las medidas y está viendo formas, ¿no?, de que la sociedad esté tranquila, entre comillas. De manera muy puntual, ¿qué es lo que persigue política y jurídicamente el famoso caso Soras? Bueno, lo que persigue está claro desde hace mucho tiempo, esto de perpetuar en prisión, en este caso a mi padre, ¿no?, porque es la circunstancia que a él le correspondía salir después de 25 años de prisión efectiva, y lo que se busca es impedir su libertad, y impedirla aperturando un nuevo proceso y por lo tanto ordenando una nueva detención, lo que significa, en otras palabras, no dejarlo salir. Pero además esto tiene un alcance mucho mayor y tiene que ver, según yo lo puedo ver, con que se estaría sentando un precedente muy negativo en relación al derecho de los presos políticos, al derecho de los prisioneros en general, de los presos en general, porque es una forma de argumentar que se puede, ¿no es cierto?, aperturar nuevos procesos, se puede traer procesos de muy atrás para de esa manera impedir, ¿no?, y maniobrar con el tema de las leyes, lo que se constituye en algo ilegal, inconstitucional, que no se debe permitir. En los últimos días somos testigos a nivel mundial de que la guerrilla más antigua de Sudamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, están llegando a un entendimiento con la otra parte, me refiero con el Estado colombiano, en materia de las reformas agrarias. Esto de una u otra manera nos hacen ver que pueden seguir avanzando sus negociaciones o acuerdos de paz. Eso, trasladando a la realidad peruana, vamos a ir viendo de que en los últimos años el Partido Comunista del Perú está planteando la necesidad de trabajar
una solución política, una reconciliación nacional y una amnistía general. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad de que después de la guerra que vivió nuestro país, el Perú necesita reconciliarse, y es un proceso y una etapa que se tiene que atravesar, y yo creo de que nadie en su sentido común puede estar en desacuerdo con hablar de la reconciliación y proponerse la reconciliación de nuestro país, de nuestro pueblo. Lo que además, como hija de un prisionero político, y más aún hoy que está siendo violentado en todos sus derechos y que busca ser impedido de su libertad, yo creo que con mayor razón estoy por supuesto de acuerdo con la posibilidad y la necesidad de un proceso de reconciliación que pase por una amnistía general y por la solución política de todos los temas y todos los problemas que se derivaron del conflicto interno y que son ya de la posguerra, que son problemas que, no, lejos de verse resueltos de manera política y en beneficio del pueblo peruano, no, al contrario, se han ido ahondando las heridas y se vienen dando situaciones que no ayudan a resolver y a entrar a ese proceso de reconciliación nacional. Entonces yo creo que todas las voces que hablen de solución política, que hablen de amnistía general de los presos políticos, no solamente los civiles, sino los militares, etcétera, y que hable de un proceso de reconciliación de los peruanos, tiene que ser asumido por los peruanos. O sea, no puede ser de que sigamos queriendo un país dividido, ahondado, y un pueblo que se arrastra sobre sus heridas, las heridas de la guerra, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Elena, te agradecemos por esta entrevista para perspectivainternacional.net. Sin embargo, queremos despedirnos con una última pregunta. Elena, como hija de un prisionero político que ya 25 años está en prisiones del Perú, como madre, como mujer, ¿qué mensaje puede hacer llegar al pueblo peruano en esta coyuntura donde, nos agrade o no, se afianza no solamente la pobreza, la miseria, sino también los sectores más reaccionarios, la ultraderecha peruana, lejos de viabilizar un reencuentro entre peruanos que puede ser a través de esta solución política, reconciliación, amnistía general, más bien hace todo lo contrario, vale decir, echa leña al fuego y pretende atizar las contradicciones presentes en la sociedad peruana? ¿Qué mensaje le haría llegar al pueblo peruano, muy particularmente a la juventud y a las madres del Perú? No, bueno, yo como hija de un prisionero político, como las hay muchísimas hijas, como las hay muchísimas madres, no solo de presos políticos, sino de desaparecidos, de muertos en el tema de la guerra, pero que somos parte de todo ese proceso. Yo lo único que podría decir es que, más que dirigirme a la sociedad en general, hablaría, no sé, pues al pueblo peruano, en términos de que el pueblo es sabio, ¿sí? El pueblo sabe, el pueblo conoce la verdad de su historia, la verdad de lo que pasó en el Perú y también la verdad de lo que viene pasando hoy en día. Y nuestro pueblo además hoy día tiene toda la capacidad de discernir y de darse cuenta perfectamente aquí de qué se trata este tema, de las necesidades que se vienen dando de reconciliarse, ¿no? Para la sociedad peruana en general. Y bueno, eso de que creo yo de que no solamente al pueblo, sino a todos aquellos demócratas, gente progresista y gente que se dice, ¿no es cierto?, que está por los derechos de todos, no se pueden permitir situaciones como la del proceso Soras, que de darse, ¿no es cierto?, que de asentarse, vienen sentando un negro precedente para la sociedad peruana. O sea, ya esto es como decir el colmo de todos los atropellos que se han venido dando
de violentar, ¿no es cierto?, el derecho, de violentar los derechos, no solamente de las personas, de los presos políticos, sino en general del pueblo, de todos aquellos que pueden en algún momento ser detenidos. Entonces, creo que a cualquier sector de la sociedad peruana lo que se le debe exigir en consecuencia con sus discursos demócratas, etcétera, es de que no se permitan, ¿no?, que no se permitan antecedentes, que se sienten precedentes como estos, como el del caso Soras en particular, que después no solamente van a ser aplicados y extensivos a todos los presos políticos que se quieran mantener en la cárcel, sino también van a ser aplicados a todos aquellos que se quieran ser aplicados, o sea, pueden ser a internos comunes y todo aquel que llega a la cárcel al que se sientan los elementos para violentar su derecho a ser liberado cuando cumple una sentencia efectiva y reincorporarse a la sociedad que está reconocido en la Constitución Política de nuestro país, que buscan perpetuar en prisión no solamente a Osman, porque con Osman salía en libertad con pena cumplida 25 años, pero junto a él salían otros más. Estos 25 años han sido muy duros y como familiares, de hecho, Osman ha tenido que ver desde lejos morir a su padre, morir a seres muy queridos de su entorno, morir a su suegra, etcétera, y ha tenido que llevar con mucha entereza todos estos años de prisión, ¿no? Y yo creo que lo más importante en todo caso, dentro de todo eso, es que él hoy en día, y a pesar de todo lo que le ha tocado vivir, él está muy optimista, él está muy fuerte, él tiene toda una voluntad que es como envidiable, ¿sí?, de saber de que él mantiene pues esa fe, él mantiene esa decisión, esa alegría, ese optimismo en las cosas que lo han mantenido durante todos estos años. Hubo obviamente una situación de derrota y de fracaso de las fuerzas que no pudieron concretar los objetivos. Las gentes lo que deben hacer es analizar objetivamente las cosas, sacar profunda lección y corregir los errores. Es simplemente una expresión de camaradería con quienes estaban presentes y de respuesta respetuosa a la prensa que en ese momento requería una demostración y un saludo. Y ese es el saludo que siempre hacemos.